Ok, ahora sí, ya se conectaron los hermanos, muy bien. Déjenme empezar la grabación acá con mis hermanos del Zoom. Estaba teniendo problemas, hermanos, con ustedes en el Facebook, no me podía conectar. Y por fin, que bueno, lo logramos. Déjenme nomás empezar la grabación en el Zoom. Permítanme un segundo. Hasta mientras, pues, déjenme empezar aquí. Recording in progress. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos todos. Estamos celebrando la victoria de Israel y el regreso de los rehenes, que tal vez no está tan anunciado por los medios de comunicación, uno por aquí, uno por acá, pero quería dar mi contribución porque hemos estado orando desde un principio, desde hace 2 años, octubre 7 del 2023, por la liberación de más de 250 personas que fueron llevadas rehenes a Gaza. Y hoy pues regresan a casa 20, los últimos 20 que quedaban vivos, y como 28 rehenes fallecidos, cuyos cadáveres regresarán a Israel. Pero esto es vamos a hacer un paréntesis de nuestra serie en general, y hoy vamos a llamar estos como flash informativos. Tal vez había pensado ponerle la verdad incomoda, pero por si acaso, si alguien ya tiene ese título, vamos a ponerle la verdad enfada. Y la idea esa es del lado negativo. Obviamente la verdad del lado positivo agrada, ayuda y liberta. Eso dice la palabra, ¿no? El que tiene la verdad de Dios es verdaderamente libre. Y estoy trabajando, hermanos del Facebook, en un programa donde ustedes también van a poder ver los visuales que ponemos en el Zoom. Es nuevo para mí, así que estoy trabajando en eso para que poder mejorar la calidad de la programación a través de Facebook. Pero acuérdense, todavía no lo he podido hacer, aunque quería hacerlo ahora para que puedan ver los videos y las fotos de lo que está pasando en Israel. Lamentablemente todavía no, así que les animo a que vean el video ya programado, ya arreglado en el YouTube, en Tesoros del Cielo 3. Así que hoy, octubre 13 del 2025, celebramos esa liberación, ¿verdad? Después de 738 días en los túneles de Gaza, 738, 2 años exactamente. Así que quería conversar un poquito con ustedes, enseñarles diferentes videos, ¿verdad? Como dije, para mis hermanos del Facebook van a tener que ver el video después. Pero un poquito de historia, un poquito de explicación, por qué el conflicto, ¿verdad? Por qué esta situación, ¿no? Obviamente, como pueden ver aquí, empezaron las celebraciones, ¿verdad? El presidente Trump se fue a Israel para hablar con los familiares y recibir a los rehenes. Recibió una condecoración en Israel, una medalla de oro, un honor dado, es la primera persona que recibe este honor, aparte de alguien que no sea judío, ¿verdad? Los muchachos oscilan sus edades entre 20 a 48 años. Hay 2 ciudadanos israelíes argentinos, ¿verdad? Que fueron liberados también después de esa cantidad de días, 738 días. El presidente Trump se habló en el Knesset israelí, que es como el parlamento de allá, ¿verdad? Y
fue una ovación prolongada. Israel festeja ese triunfo, ¿verdad? En octubre 7 del 2023 murieron 1,200 personas de los kibbutz, le llaman, como comunidades, ¿verdad? De granjeros al sur de, más bien, sí, como colindaban con Gaza, ¿verdad? 1,200 personas, entre ellas muchos jóvenes que estaban en un festival abierto de música, celebrando precisamente la paz. Y de ese festival murieron como unos 380, fueron asesinados. Y de ese festival se llevaron a algunos rehenes. Aquí el que está en la mitad es el rehén que regresa. Sus padres, sus hermanos, ¿verdad? Regresaron esposos con sus esposas, ¿verdad? Hijos, ¿verdad? Diferentes. Este es un premio que le dieron, un regalo de una paloma de oro, que le pusieron el nombre la paloma de la paz. Le regala Israel al presidente Trump. Aquí lo vemos conversando con los familiares de los rehenes, ¿verdad? Pero regresando al punto, ¿verdad? Aquí vemos a esta muchacha fue secuestrada del festival junto con su novio. Ella se llama Noa Argamani pero fue liberada. Ella, o más bien fue rescatada por las defensas israelíes el 8 de junio del 24, o sea, más de 6 meses después de ser secuestrada, pero su novio fue liberado hoy, después de 2 años, ¿verdad? Y se encontraron, como pueden ver, la gran mayoría de ellos está malnutrido, ¿verdad? Muchos reportaron el tipo de comida y le daban como el equivalente como una tortilla, que ellos le llaman pita, una pita podrida y agua sucia. Hay uno que es muy triste ver cómo salió de Israel y cómo quedó, ¿verdad? Puro hueso, ¿verdad? Estaban sufriendo bastante en esos túneles encerrados. Tal vez puedan ver una foto aquí. Están dándole la bienvenida en el Parlamento judío israelí, agradeciendo. Ahorita el presidente Trump allá es un héroe para el pueblo de Israel, que haya logrado traer a estos países árabes a un acuerdo de paz. Sabemos bíblicamente que esto no va a durar mucho, porque se está esperando la guerra de Ezequiel 38, que es Turquía, Rusia y algunos países musulmanes de África que no tienen frontera con Israel. Así que eso es un poco más el agradecimiento que le dan públicamente. Quería tal vez enseñarles un poco de el encuentro del presidente Trump con el gobierno de allá, ¿verdad? Obviamente, como creyentes hacemos una diferenciación, ¿verdad? No, una cosa es el pueblo judío, otra cosa es el judío en general, ¿verdad? Y otra cosa es el gobierno israelí, ¿verdad? Ningún país es perfecto, ningún ser humano lo es, ¿verdad? Y obviamente habrán cosas que ellos hagan de una manera que a lo mejor uno haría diferente, ¿verdad? Pero normalmente cuando hablamos del pueblo judío, estamos hablando de la nación de Israel, no el gobierno israelita, ¿no? Sino el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Para a través de ese pueblo darnos la palabra, darnos al Mesías,
darnos la promesa de su reino, de la restauración, de la creación y de todas las cosas. Vemos más fotos de diferentes rehenes que han sido liberados. Hay un video muy emotivo de un papá que está en silla de ruedas, ¿verdad? Y lo levantan para que pueda abrazar a su hijo y recibirlo, ¿verdad? Celebrando la vida, celebrando la libertad. Ahí se va el avión del presidente. Algo que es importante en el trato, el pacto que han hecho, Israel se comprometió a liberar prisioneros que tenía 1950 prisioneros son soltados por estos 48 rehenes israelíes, 20 de ellos vivos, 20 vivos por 1950 prisioneros, entre ellos 250 prisioneros de por vida, o sea, prisioneros que han cometido asesinatos y han estado en la cárcel con sentencias largas, 250 de ellos. Así que en algunas fotos van a ver que, déjenme avanzar un poquito, que aquí está el muchacho que se llama Eviatar Davis. Él es el que se ve en la foto aquí a la izquierda, que lo estaban obligando a cavar su propia tumba. Y pues aquí vemos la reunión de él. Por fin, gracias al Señor, regresa con sus papás, ¿verdad? Algunos de ellos, como estaban en el festival, pues eran bastante jóvenes, y creo que eso les ayudó a soportar el trato y de tener fuerzas para sobrevivir este tipo de terror, ¿verdad? Pero quería ver si encontraba la foto donde Noah, la que fue rescatada unos meses después de que... aquí está, este video es el del papá que estaba en la silla de ruedas. A ver si... Este es el muchacho que es rescatado, es regresado a su familia después de 738 días de secuestro, ¿verdad? Y el papá viene en silla de ruedas, ¿verdad? A ver a su hijo, y imagínense la emoción, ¿no? De pensar que a lo mejor ya estaban muertos, que no había esperanza, ¿verdad? Pero recibirlos es un momento de gran alegría, de gran emoción, ¿verdad? De gran victoria, ¿verdad? Obviamente ha habido gran sufrimiento de lado y lado. Vemos Gaza está 80% destruido, y pues mucho sufrimiento también, pero dos ideologías diferentes, una que quiere deshacerse de Israel y otra que los dejó en paz. Dejó en el 2005, Israel dejó Gaza, sacó a todos los habitantes judíos que estaban en Gaza, incluyendo a sus muertos, los sacaron de las tumbas para dejarles ese territorio. Y eligieron a Hamás como los líderes de ellos, y pues después de nunca hubieron ya elecciones, se quedaron ellos, y tienen esa ideología, ¿no? De que no quieren a Israel ahí. Así que esta es Noah, y con el rehén que soltaron hoy, su novio, que vimos que lo separaban en el festival, ¿verdad? Ella, después de 2 años, se pudieron ver. Él seguramente no sabía si ella había sobrevivido o no. No hay información. Perdieron 2 años de vida. No sabían qué había pasado. Así que eso es lo que quería mostrarles en cuanto a información. Ahora, un poquito de detalle de la historia. ¿Por qué este conflicto? Desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva bíblica también. Porque el creyente
nos movemos a través de lo que el Señor nos explica, ¿no? Y que se comprueba históricamente, no es que uno en ignorancia, por decirlo así, cree ciertas cosas, sino que la historia confirma, ¿verdad? Y una de esas cosas, a ver, déjenme regresar acá, es cómo empieza el conflicto. Y aquí, para esto me quiero mover un poquito para un lado y explicarles históricamente qué fue lo que pasó. A ver si así lo puedo hacer mejor. Estoy probando el nuevo sistema que tengo para compartir con los de Facebook, pero estoy aprendiendo recién esa tecnología. Pero ¿de dónde sale el nombre Palestina? ¿Verdad? Porque esa es la pregunta en general. En la historia nos dice que en el año 125, o sea, hace 1900 años atrás, aproximadamente, el emperador romano Adriano, así se llamaba él, en el año 135, para debilitar los vínculos de los judíos esparcidos en el Imperio Romano con la tierra de Israel o Judea. O sea, él quería desconectarlos de la idea de que tenían una tierra, ¿verdad? Así se llamaba en esa época, en el primer siglo. Se llamaba Israel o le llamaban Judea, pero él estaba tan enojado con los judíos por las rebeliones que estaban levantándose que le cambió el nombre a ese territorio de Israel o de Judea, le puso Palestina. Ese es el nombre en español, ¿verdad? Pero era un nombre latín, que era una versión latinizada de la palabra Filistea. Filistea, acuérdense que en inglés es PH, la F, por eso de ahí sale la PA, como Filistea, Palestina. Ese era el nombre que le puso a esa área. Nombre de una nación ya extinta, ya no existían ellos, pero que 1000 años antes habían ocupado una estrecha franja costera que iba desde Gaza hasta Ashdod. Eso nos lo confirma la palabra en varias porciones bíblicas, ¿verdad? Que cómo ellos, de dónde habían venido los filisteos, cómo habían llegado a ese territorio de Israel, ¿verdad? Y cómo Israel peleó contra ellos para sacarlos, ¿verdad? Exterminarlos de esa área. Pero este emperador romano, acuérdense, en Israel fue llevado cautivo y estaba bajo el dominio romano, ¿verdad? De ahí viene la historia de nuestro Señor Jesús, que nace en Belén, de Judea, ¿verdad? Pero bajo el gobernador Cirenio, si mal no recuerdo era el nombre del emperador, estaban los romanos gobernando. Entonces, pasa el tiempo, ¿verdad? Viene el Señor Jesús, se va él, los discípulos, vienen diferentes emperadores, y en el año 135 de la era nuestra, después de Cristo, sale este emperador y decide cambiarle el nombre a Israel por Palestina. Por eso es que hay encuentros arqueológicos, por ejemplo, monedas que dicen Palestina, y los modernos de ahora dicen, sí existía Palestina, pero era una referencia a Israel. Por ejemplo, en los 1900 había un equipo de fútbol que era el equipo palestino, era los israelitas, los judíos. Había una aerolínea que se llamaba Palestina, pero era la primera aerolínea judía, porque ese era el nombre con que se había identificado su tierra desde principios de siglo, ¿verdad? Ahora, uno quería enseñarles esto muy interesante. Acuérdense que los musulmanes conquistaron gran parte del Medio Oriente e inclusive Europa, ¿verdad? Y esos 400 años el Imperio Otomano, se llama ellos,
y los musulmanes, o los también les llamaban turcos en ese tiempo, controlaban toda esa área. Y ese control se acabó en los 1900. Imagínense, casi ya en nuestra era, para los que nacimos el siglo pasado, en 1917 se acaba ese control musulmán de esas áreas, ¿verdad? Y le ofrecen darle lo que se llamaba Palestina, que era Israel o Judea, a los judíos sobrevivientes después del Holocausto, ¿verdad? Así que, pero quería enseñarles esto. Este mapa del mundo del Medio Oriente y de Europa, todo lo verde que ven son países musulmanes. Al corriente aproximadamente hay 58 países musulmanes. Tienen casi la totalidad del Medio Oriente. Ellos escogen el color verde. El verde es muy predominante en la cultura musulmana porque para ellos el verde es representante del paraíso. Entonces, por eso las banderas tienen verde. Casi cada país musulmán tiene el verde en su identidad, ¿verdad? Pero si pueden ver aquí, aquí en la mitad del mapa, a ver, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande, hacerme yo a un lado, y en la mitad del mapa se ve ese puntito rojo. Ese puntito rojo es la nación de Israel. Y dentro de esa nación de Israel está Gaza, que está mucho, es un puntito en comparación con toda la cantidad de terreno que tiene los países musulmanes, ¿verdad? Y lo interesante es que son tantos y tienen tanto terreno pero no quieren que ninguno de esos entre comillas, palestinos, se distribuyan en sus países. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho en el pasado y siempre han traído problemas a los gobiernos donde han ido. Ha habido levantamientos, ha habido no hay una un buen sentir por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿por qué tanto apoyo a nivel internacional, como por ejemplo en las Naciones Unidas? ¿Por qué los países musulmanes se identifican y hacen? Porque trae mucho dinero. El hecho de que los países europeos den para países occidentales dan para la liberación supuesta, ¿verdad? Hay mucho aporte de armas, mucho aporte económicamente hablando. Entonces, el punto es de que uno diría, la solución está sencilla, ¿no? Si son 2 millones, 1,5 millones de personas en Gaza y tienen tanto terreno y tienen tanto dinero también a la gran mayoría de los países musulmanes, aunque no los de África, pero sería una solución, ¿verdad? Decir, dejar a Israel ese pedacito, pero ese no es el punto. El punto es que siempre va a existir ese odio hacia Israel, ese antisemitismo es algo pronosticado en las escrituras, ¿verdad? Que va a tener un punto épico en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Porque sabemos que este acuerdo de paz no va a prevalecer porque viene una guerra profetizada por el profeta Ezequiel. Ezequiel 38 nos dice que van a invadir otra vez, pero ahora los países que no tienen frontera con Israel. Irán, Turquía, Sudán, Libia y principalmente Rusia, ¿verdad? Eso es lo que se anticipa que pase próximamente. Algunos eruditos creen que el creyente ya no va a estar aquí cuando pase eso. Otros dicen que sí nos va a tocar ver esa guerra y que esa guerra va a dar lugar al comienzo
de la última semana o los últimos 7 años de los gobiernos como los conocemos, el gobierno global del anticristo. Y el antisemitismo va a avanzar porque a la mitad de esos 7 años viene una persecución cual nunca, dice la palabra, que cual nunca se ha dado contra el pueblo de Israel. Un tercio, ahorita son como 10 millones en Israel, solo un tercio de ellos va a sobrevivir. La Biblia lo llama la angustia de Jacob. Y todo eso, vemos que esta guerra de octubre 7 ha incentivado, ha despertado ese sentir de fastidio, de odio para el judío, que aunque ahorita aparentemente se calma, ahorita aparentemente se estabiliza, ¿verdad? No deja de ser una realidad que está hirviendo por debajo generacionalmente. La juventud está enfocada en su odio hacia Israel, ¿verdad? Y esto va a llegar a ese punto, como digo, de que donde va a ser tan aceptable que se los mate, ¿verdad? Como pronostica, como nos profetiza la Biblia. Eso va a pasar. No es si es que, sino cuándo va a pasar. Ahora, dentro de la línea profética, ¿no? Se espera que el creyente ya no esté aquí, ¿verdad? Y es posible que eso, más bien las escrituras dicen que eso, el hecho de que ya no va a haber nada que detenga la maldad, porque el creyente la detiene, supuestamente el Espíritu Santo, a través de su defensa, ¿no? por las verdades de la Biblia, ¿no? Pero ya cuando no esté, pues se da rienda suelta a lo que es, les llaman, bueno, el tiempo de los gentiles, el tiempo de un permiso, como que Dios les da la oportunidad de manifestar lo que verdaderamente tienen en su corazón, para de esa manera poder despertar al pueblo de Israel a su Mesías, ¿verdad? Así que los eventos son proféticos, los eventos son interesantes. Yo creo que esto es lo más cerca que el creyente va a ver de cómo se vería el acuerdo que un líder global va a hacer con Israel. Creo que escrituralmente ese pacto va a dejarlos reconstruir su tercer templo, y eso va a causar que el mundo se vaya en contra de ellos. El mundo los odie mucho más. Y lo podemos ver en una realidad, ¿no? Como estamos en un mundo donde la moral y como que ya está sesgado, lo que es a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿no? Y para la gente es hasta agradable que muera alguien que no piensa o no cree como ellos, ¿verdad? Así que esta situación del antisemitismo, lamentablemente, no solamente es en el sistema del mundo, la cosmovisión, como los diferentes países ven a Israel, pero es algo que se ha metido dentro de la doctrina de las iglesias de creyentes, ¿verdad? Es lo que se llama la teología del reemplazo. Esto tienen que estar muy atentos si sus denominaciones han sido contaminadas con esta creencia. ¿Qué quiere decir esto de la teología del reemplazo? Es que la iglesia ha reemplazado a Israel. O sea, que las promesas que están en la Biblia son para el creyente y no para Israel. Y esto es antibíblico. El Señor dijo que mientras haya una luna, mientras haya un sol, mientras haya las diferentes temporadas en la naturaleza, ¿verdad? Mientras eso exista, va a existir Israel.
Israel dejará de existir cuando venga el reino del Señor. Cuando el Señor acabe con el cielo y la tierra pasarán. Ahí es otra etapa para la humanidad, ¿verdad? Pero eso ya es al final, después de los 1000 años del reino del Señor Jesús. Pero hasta pronto el Señor cumple sus promesas. ¿Y cómo entraron estas doctrinas? Bueno, entraron principalmente... la Iglesia Católica ha contribuido muchísimo a ese antisemitismo. Algunos de los padres, así se los llama, los padres de la Iglesia, eran antisemíticos en sus doctrinas. Ellos veían al judío como el causante de la muerte de Cristo. Y todavía escuchamos ese tipo de enseñanzas, de criterios, ¿verdad? Que el judío fue el que mató a Jesús. Históricamente sabemos que fueron los romanos los que lo mataron, fue crucificado. Eso no es un tipo de muerte que practican los judíos. Los judíos practicaban el apedrear a las personas, pero no la crucifixión. Históricamente fue Pilato el que autorizó la crucifixión. Hablando humanamente, sabemos que el Señor dijo que a él nadie le quitaba su vida, él la daba en rescate por muchos, ¿verdad? No era algo que lo sorprendió, era algo que estaba dentro del plan de redención, de rescate, de salvación, ¿verdad? Ahora, debemos de entender que la iglesia primitiva, en su origen, sus comienzos era predominantemente judía. Acuérdense que el día de Pentecostés estaban reunidos en Jerusalén celebrando esa fiesta judía y 3,000 personas vienen al Señor. Hablaban diferentes idiomas, pero eran judíos que habían venido de diferentes regiones. Poco a poco se fue extendiendo la presencia del Espíritu Santo al mundo gentil, pero predominantemente, por eso está el libro a los hebreos, que era a los judíos, ¿no? Que habían escuchado de Jesús, estaban considerando regresar a sus prácticas judaicas, ¿verdad? Y el autor a los hebreos les explica, no puedes, después de experimentar la libertad del Mesías, ¿verdad? De experimentar la verdad de tu Mesías, regresar a los ritos y regresar a las tradiciones en el sentido de depender de ellas como para salvarse. Obviamente para el judío no es que tiene que dejar su judaísmo, más bien se completa el judío cuando acepta y recibe a su propio Mesías, ¿verdad? Es otro trato con ellos. Israel siempre será el pueblo del Señor, pero obviamente tienen que pasar por el nuevo nacimiento, que es recibir al Mesías de ellos que ha venido. Pero por ahí entra todas estas ideas de que el judío es al que se le tiene que echar la culpa por la muerte del Señor, ¿verdad? Cuando en realidad el Señor los usó. Fueron judíos los apóstoles, el Señor Jesús era judío, pero cuando le cambian el nombre a Palestina, por eso los que hemos crecido en el Evangelio tenemos a veces conocimiento hay un himno, por ejemplo, bien lindo, la melodía que se titula Tierra de Palestina, tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Pero lo que están haciendo es escoger o hablar del nombre que le había puesto este emperador romano. Técnicamente es errado. Ese himno está históricamente correcto, pero bíblicamente incorrecto, porque Jesús no era palestino, Jesús era judío que nació en Belén de Judea, ¿verdad? Pero hay mucha confusión precisamente por ese cambio de nombre y así se llamaba. Hay mapas en las Biblias que si ustedes ven al final pueda que diga Tierra de Palestina, porque así se llamaba hasta 1948, cuando recién, de nuestra era, ¿no? Cuando recién se forma el
se forma el gobierno israelita, no la nación siempre existió desde miles de años atrás. Esa era su tierra desde un principio, ¿verdad? Pero volviendo al tema del antisemitismo, ¿verdad? Mencionando a los padres de la iglesia, por ejemplo, aún del protestantismo, uno de los personajes principales en el mundo protestante es Martín Lutero. Y Martín Lutero, como venía del catolicismo, traía todas estas perspectivas antisemíticas. En las 96 tesis, sí tenía las tesis importantes, los puntos importantes de que solo Cristo salva, solo la fe, que son la base para el protestantismo. No hay otro nombre, solo uno, de acuerdo a la palabra, no solo las escrituras. Y sí hizo cambios, pero dentro de las 96 tesis también estaban puntos antisemíticos bien arraigados, muy arraigados en su doctrina, ¿verdad? Tanto así que se dice que Hitler usaba los escritos de Martín Lutero para justificar sus atrocidades. Y es una cadena. El mundo, entre comillas, palestino, educa en las escuelas, en las casas. Se han encontrado libros de Hitler, pósters de adoración a la mentalidad y la ideología nazi. Así que es interesante cómo el mundo se prepara para lo que ya la palabra nos anunció hace miles de años que va a suceder, y depende de qué lado de la historia pues uno esté, porque el Señor habla de que va a juzgar a las naciones por el trato a su pueblo, ¿no? El Señor dice, han querido dividir mi tierra, ¿verdad? Pero esa tierra es de Él. Les recomiendo, si tienen su computadora o pueden buscar en el internet, me encontré con un PowerPoint muy bueno de un hermano llamado Juan Enrique Méndez. Él hace un PowerPoint explicando acerca del origen histórico del nombre Palestina y explica muchos detalles de la tierra, cuánto mide, las diferentes guerras por las que ha pasado Israel y cómo pudo obtener más territorio. Aunque le dieron un pedacito tan chiquito, pudo a través de la guerra de 6 días, ¿verdad? Pudo conquistar y ampliar, incluyendo Gaza. Pero obviamente el mundo, y eso nos dice las Escrituras, siempre se va a ir en contra de lo que Dios dice, ¿verdad? Y el creyente debe de cuidarse mucho de alinearse a lo que Dios dice y no a lo que diga el mundo. Así que por eso era el tema, ¿no? A veces la verdad incomoda al que no quiere aceptar los hechos, ¿verdad? Los hechos históricos, los hechos bíblicos, los hechos de la vida y de la razón, ¿verdad? Obviamente hay un empuje de parte de los medios sociales de tergiversar la verdad. No hay un empuje, hay mucha propaganda enfocada, ¿no? A lo que está pasando verdaderamente, pero sabemos que esto sí se va a regar a un nivel incontrolable. El odio, eso va a avanzar, ¿verdad? Pero el Señor promete ser fiel a su pueblo, ¿verdad? Rescatarlos. Para eso regresará. Si uno lee las Escrituras, el Antiguo Testamento está lleno de promesas de que Jesús, Dios, regresa por ellos, regresa a salvarlos. Y dice las Escrituras, si Él no regresara en el tiempo que regresa, nadie sería salvo, nadie sobreviviría. Es un tiempo de mucha guerra nuclear, destrucción total. Prácticamente la tierra va a quedar destruida, pero el Señor regresa. Él es fiel a rescatar a su pueblo y a los que lo hayan ayudado. Acuérdense en esas
bien, hay una porción en Mateo que el Señor habla que dice: cuando estuve desnudo me vestiste, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando tuve hambre me diste de comer, sed me diste de beber. Normalmente lo aplicamos para la iglesia, que es el punto de que se aplica la palabra a la teología de reemplazo. Todo es para la iglesia. Cuando hay cosas específicas que son referencias a cosas que van a pasar con Israel. Y esa es una época de la persecución que van a sufrir. Y el Señor está diciendo: el que tenga compasión de ellos, de estos mis hermanitos, hablando de su pueblo, ¿no? Será bienaventurado el que haga eso, ¿no? Pero tenemos que abrir bien los ojos, nuestros oídos espirituales, a ver las promesas que se aplican para ellos en Cristo. Algunas se aplican para nosotros, no todas, ¿verdad? Como eso de el milenio, ¿verdad? Será exclusivo. Sí, vamos a venir con Cristo, ¿verdad? Pero el reino va a ser desde Jerusalén, ¿verdad? No va a ser desde el Ecuador o El Salvador o México, va a ser en Jerusalén, porque ese es su pueblo. Así que tenemos que reconocer esa distinción, ¿verdad? Somos uno en el Señor, dice la palabra. Nosotros hemos sido injertados en las promesas, pero ellos son la raíz. Y si el caerse de ellos fue para nuestra bendición, la ceguera de ellos fue para nuestra bendición, cuánto más su restauración, dice las Escrituras. Así que vamos a darle gracias al Señor por ese regalo que nos da de ver que Él es fiel, sigue siendo fiel, Él no cambia. Dios es Dios que protege. Los salmos están llenos de promesas para Israel. Dice: el que habita al abrigo de Dios morará bajo las sombras del Omnipotente. El 7 de octubre empezó una guerra contra ellos. Les cayeron 2.300 misiles en esos días, 2.300, y el Señor los protegió de muerte. Después de un año, dice que en el octubre 7 del 2024, 20 misiles, y en octubre 7 de este año, 2025, un misil. Claro, avanzaron mucho, pudieron debilitar al enemigo. Hicieron una obra de defensa maravillosa y tremenda, ¿verdad? Con la gracia y el poder de Dios. Un pueblo tan chiquito contra tantos enemigos es algo admirable, pero es el poder de Dios. Así que vamos a terminar y darle gracias al Señor, porque todo lo que Él ha dicho se cumple, y nada, dice, ni una tilde, ni una jota, ni una tilde dejará de ser. Todo lo que ha dicho es verdad. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu fidelidad es grande, Señor, y no depende de nosotros. Lo vemos con el pueblo de Israel, por muy rebelde que ha sido, o muy alejado de tu palabra, Señor, vemos vez tras vez tu gran misericordia, tu gracia, Señor, y tus propósitos. Gracias, Señor, porque a través de ellos recibimos tu palabra, a través de ellos vino tu Hijo amado para rescatarnos, y a través de ellos habrá una restauración para el mundo entero, de acuerdo a tu palabra, cuando tú vengas y establezcas tu justicia. Señor, gracias porque has tenido misericordia y das este tiempo de descanso. Señor, solo tú sabes cuánto va a durar. Eso está en tu soberanía, Señor, lo que tú determines. Si nos dejas ver lo que viene, Señor, si nos llevas pronto para guardarnos del sufrimiento y la oscuridad que viene a este mundo, Señor. Recordamos que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo en tu reloj profético. Señor, estás llamando al perdido a que venga tu luz. Rogamos por ellos, Señor, que ese remanente que será salvo, Señor, que tú lo vayas despertando desde ya.
con este avivamiento de muchos de ellos que empiezan a buscar al Dios de Israel. Señor, bendícelos, cuídalos, Señor, y dirige a los líderes mundiales, Señor, que, Señor, también ellos puedan ver tu luz. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Adelante con Cristo, mis hermanos. Gracias por su sintonía.